Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que gentilmente se han conectado. Gracias por volver a estar aquí con nosotros en este año 2021, que esperamos sea siempre mejor que el que ya pasó. Ya les di la bienvenida, les reitero una vez más que sigan pasando un bendecido año 2021. Así que nada mejor que siempre ponernos en aquel que conoce el futuro, el único que con toda seguridad y que no hay pierde, nuestro Señor. Ya le invito a abrir desde ya la escritura, como siempre continuamos nosotros contagiando a Cristo. Permítame decirle, tratando de ser sensible a nuestras circunstancias aquí desde Lima, Perú, no solo contagiando a Cristo, sino inyectando vida, algo que no hay pierde también. Así que estamos ahí en Hechos capítulo 23, hoy vamos a ver el párrafo, los versículos 12 al 15. Es este interminable evento de las dificultades que Pablo está pasando. Recuerden que se le había anticipado ahí en Jerusalén. Y entonces vemos en cada circunstancia cómo Dios puede obrar en medio de tan difíciles eventos, ¿no? Eso solo lo puede hacer Dios. Ahora, qué desafío de Pablo, qué valentía. Qué entrega, como él había dicho a este grupo de hermanos que le rogaba que no fuese, que él no solo estaba dispuesto a padecer por el Señor, sino a aún entregar su vida. Qué altísimo privilegio. Ahora este es algo que siempre nos va a poner en ese dilema si hasta ese punto estamos dispuestos. Bueno, alguien dijo que no solamente debemos estar dispuestos a morir por el Señor, sino a vivir por Él. Así que ahí hay dos tipos de lo que llamaríamos mártir también. Y bueno, que el Señor nos ayude a estar a la altura de dichas circunstancias. Con base en este párrafo, es un párrafo que nos va a dejar, quién sabe, una sensación un tanto con un sabor agridulce, porque vamos a ver aquí cosas terribles. Pero el propósito es que esto nos va a preparar para ver lo que viene, ¿no es cierto? Y es un párrafo donde vamos a ver cómo pueden la oposición, la persecución mostrarse. Les recuerdo que esto no es sino una de las manifestaciones de Satanás, el enemigo de nuestras almas. Así que con base en este párrafo vamos a ver a qué artimañas puede apelar o apela el adversario. Y literalmente he titulado, usando una palabra del párrafo en nuestro estudio, complot, pero complot espiritual. Recuerda, es una perfecta ilustración de lo que Satanás quiere, puede y hace. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Pues para estar preparados, para que no nos sorprenda ni nos choque cuando estas circunstancias pasen. Le animo a que se quede con nosotros en los siguientes minutos. Vamos a orar un instante. Señor, gracias te damos por tu palabra es verdad, es útil, valiosa, provechosa, para que podamos aprender, para que podamos corregir, para que podamos mejorar, a fin de que podamos, como nos dice tu palabra, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y gracias que nos dejas este registro del cual podemos aprender. Usa una vez más tu palabra para cada uno de los que están conectados y aún aquellos que han de oír después. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A qué artimañas apela el adversario? Vamos a ver ahí en Hechos 23, versículos 12 al 15. Y vamos a ver hasta 5 cosas. Mire, es terrible, ¿no? Y no podemos decir que no haya quinto malo, porque aquí son malos y peores. La primera, vamos a ver artimañas. La primera artimaña, la artimaña de una conspiración satánica. Recuerden, él es el autor intelectual. Y dice ahí el versículo 12, venido el día. Recuerde, a Pablo lo han intentado, entre comillas, preservar de las supuestas represalias que estaba trayendo esta su defensa. Recuerdan, lo han mandado guardar el mismo tribuno, ¿no es cierto? Y ahora se ha presentado el Señor en persona. Si usted nos está siguiendo en el último estudio, le ha confirmado, le ha dicho, ten ánimo, es decir, ten confianza. Y entonces llegó el día, venido el día, versículo 12, algunos de los judíos tramaron un complot, literalmente. Así que aquí está
esta artimaña, de esta conspiración satánica. ¿Quiénes la encabezaban? Los religiosos que rechazaban la realidad de la revelación. Son los que están recurriendo a estos recursos reprobados. Algunos de los judíos, sí, ya estamos acostumbrados. Gente religiosa, y sabe, ese es lo más contradictorio. Ver cómo la resistencia, la rebelión y la revuelta va a venir de gente justamente religiosa. Sí, así es. Aquí complot, lo que dice el versículo 12, conjura. Es el otro término que usa hasta 3 veces, versículos 13, 12 y 14. Componenda, conspiración, son características de una confabulación cobarde y criminal. Terrible, así que estamos viendo eso. Aquí dice, tramaron un complot. Note que aquí está marcado. Así que esto en otros ámbitos, repito, se llama conspiración, es uno de los términos más conocidos. Todo ello es lo mismo, ¿no? Y aquí lo habían hecho como un acto formal, se conjuraron bajo juramento, imagínense. Así que tengo malas noticias. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, como quiera llamarle, esa es su consigna. En serio, ¿no es cierto? De que el de tramar todo lo malo, todo lo perverso contra aquellos que seguimos al Señor. Así que aquí está la primera artimaña. Hay una conspiración satánica, hay un plan en marcha para eso, para dichos fines. La segunda artimaña la encontramos en los versículos siguientes, la artimaña del compromiso siniestro. Estos que se han conjurado, que han hecho esta conspiración, miren la dedicación, el compromiso siniestro. Dice el mismo versículo 12, pero venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Mire a qué punto de este compromiso siniestro, ¿no? Era una misión malvada. Lo habían hecho bajo maldición, una misión maligna. Esto nos recuerda la meta del maligno, la meta de Satanás, como dice en San Juan 10, hurtar, matar y destruir. Nada menos que la muerte. Ese Satanás, ¿le suena? El autor intelectual tras este Satanás no eran estos judíos, no empezaba ni terminaba con ellos. De repente esto pueda sonarle, si es el caso, alguna dificultad, problema o persecución que usted le ha tocado vivir. Pues déjeme decirle, no han sido dichas personas, es Satanás, el autor intelectual. Por eso Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y aquí mire ese compromiso siniestro, bajo maldición. Esto es algo común en Oriente, ¿no? Esta figura, es decir, ellos si no habían hecho este juramento y de no cumplirlo se exponían gratuita y con muy buen ánimo ¿a qué? A estar bajo maldición. Quiere decir, sino que me pase lo peor. Estaban decididos a ese punto. Imagínese este compromiso siniestro. Ese es el compromiso, el propósito que tiene Satanás: hurtar, matar y destruir. A propósito, me voy a referir en unos instantes a esto. Hoy vivimos en una cultura de muerte donde esta está imperando. En estos días últimos del año pasado, lamentablemente en un país hermano, vecino en Argentina, otro país más en el que lamentablemente se formalizó el aborto, el asesinato de niños, de bebés, ¿no es cierto? Con el pretexto del derecho a matar. No existe eso. El derecho a matar, y encima con el consentimiento de sus propias madres, con la fuerza de un gobierno. Qué cosa más terrible. Ya sabe quién es. No es el gobierno, no son las madres, es Satanás. Así que aquí está un compromiso siniestro, y esto se va a repetir hasta 4 veces. Versículo 12 dice, bajo maldición. Versículo 14, cuando ellos una vez más están diciendo, nos hemos juramentado bajo maldición. Imagínense, y se repite vez tras vez. La cosa es seria. Entonces, ahí está el segundo elemento, la segunda manifestación de esta artimaña. Hay un compromiso siniestro. He escuchado de aquellos que dicen, te lo juro, que tener cuidado. Satanás así está dispuesto a hacerlo. Tercero, la tercera artimaña. Hemos visto la artimaña de una conspiración satánica. Se habían juramentado un complot. Segundo, la artimaña del compromiso siniestro bajo juramento, bajo maldición. Habían jurado bajo maldición. Imagínense. Tercero, la artimaña de la consagración sacrificada. Dice allí, venido el día, algunos de los judíos, en un instante vamos a saber quiénes eran ellos, tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición. Mire la consagración sacrificada, diciendo que no comerían ni beberían
hasta que lo hubieran cumplido. Mire qué dedicación, es destacable esta dedicación diabólica. Y sin distracción, ni se detendrían ni se distraerían por la comida. ¿Ha escuchado? Esto, si no supiéramos de qué estamos hablando, sería digno de elogio y de imitar, ¿no? ¡Wow! ¡Qué dedicación! Que ni siquiera se toman unos minutos para comer o beber, tan dedicados. Es destacable pero despreciable. Vivían vidas con votos viciosos. ¿Ha escuchado ese término? Es un término que alude a lo malo, lo perverso. Así que no me diga el qué hace, sino por qué lo hace. Así que esto tiene que ver a veces lamentablemente con estos supuestos votos, con estos supuestos compromisos o dedicaciones. No me diga qué hace, sino por qué lo hace. Estos, nos dice el versículo 15, estaban listos para cometer este crimen. Así que mire esta consagración sacrificada. ¿Qué nos revela? A propósito, no solo a Satanás, sino también que él tiene sus seguidores y siervos. Y mire qué dedicación tienen ellos. Si no supiéramos qué es Satanás, qué digno de elogio sería. Mira ese punto. Esto humanamente nos intimida de saber cómo Satanás no descansa ni los domingos, cómo sus seguidores son totalmente dedicados. Han hecho de Satanás su Señor, su Dios, literalmente. No para compartir vida, ¿recuerdan? Sino para producir muerte terrible. Así que aquí está la artimaña de esta consagración sacrificada. Mire qué terrible. Una cuarta artimaña, en penúltimo lugar, es la artimaña del crimen señalado. Dice el versículo 12, y se va a repetir, repito, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¡Wow! Miren, ellos habían especificado. No era que querían fastidiar meramente. No, hasta que hubieran dado muerte a Pablo. No hubo reparos. No hubo dudas, no hubo vergüenzas. No hubo falsos pudores. No, hasta que hubieran dado muerte a Pablo. Imagínese. Y esto nos recuerda la meta maligna de matar al mensajero. Ya sabe quién está detrás de todo eso. Satanás. ¿No es cierto? Y aquí era matar al mensajero. Y si no, morir en el intento de la maquinación. ¿Recuerdan? Y no vamos a comer, y si no, bajo maldición, es que nos caiga sobre nosotros. Así dijeron, si no lo cumplen. ¡Wow! Su motivación, la motivación de estos, como dicen, más de 40. Es interesante que en la Biblia el número 40 está asociado a prueba. Que más de 40, imagínense, no eran poca cosa. Que su motivación no era morir por otros. Recuerda, esos son los supuestos héroes, líderes. No, su meta no era morir por otros, sino matar a otros. Esta es la cultura de muerte. ¿Recuerda que me iba a referir? Hoy vivimos en una cultura de muerte, el aborto, la eutanasia. Hoy en este día, aquí desde Lima, Perú, en las noticias inusuales, que tienen un fondo doloroso, ciertamente, ha habido una persona que ha estado reclamando en términos jurídicos por su derecho a la eutanasia. La eutanasia es un bonito nombre para la muerte, ¿no es cierto? El derecho a morir dignamente, imagínense, ¿no? Y ahí ha estado en las noticias. Parte de la cultura de muerte, el aborto, la eutanasia, el suicidio, la legalización del uso de drogas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Le suena? Una cultura de muerte. Ya sabe quién está detrás de todo ello. Así que su motivación de estos más de 40 era no morir por otros, sino matar a otros. Y ahí note, ¿qué es el mensaje hoy de muchos supuestos líderes? El que otros se sacrifiquen, el que otros sufran, pero ellos no. ¿No es cierto? Y hasta van a esgrimir algunas frases tristemente célebres. Jesús, le recuerdo, él estuvo dispuesto a él morir por otros, el cargar con la culpa que no era de él, con nuestros pecados. Pero muy bien, aquí estamos viendo lamentablemente a qué artimañas apela el adversario. Y aquí está la meta maligna, la motivación de morir, no morir por otros, sino matar a otros. Y ahí nos dice, y una vez más se repite varias veces, de matar, de dar muerte, terrible, qué descaro. Ahora, déjeme decirle algo, que este complot, como ya hemos visto, esta conjura, esta componenda, requería el concurso consentido civil, obviamente, aquí de las autoridades. Estamos asistiendo, si también lo han notado, frente a lo que podría ser, lamentablemente, una de tantas noticias un tanto comunes en nuestras sociedades.
donde más tarde o después se descubren o se denuncian estos complots terribles, ¿no es cierto? Y ya sabemos una vez más quién está detrás de todo ello. Ahora, ese es el autor intelectual que usa a personas. Y muchas veces estos son los procedimientos usuales o normales. Qué cosa más terrible. Permítame señalarle la última artimaña. La primera, dijimos, la artimaña de una conspiración satánica. Se habían un complot. Segundo, la artimaña del compromiso siniestro, o sea, un complot y se juramentaron bajo maldición. Mire, tercero, la artimaña de la consagración sacrificada, que no comerían ni beberían nada hasta haber dado muerte. Su comida era ver morir, matar en este caso a Pablo, al mensajero. Note, porque si desaparecen al mensajero, desaparecerían el mensaje. Cuarto, la artimaña del crimen señalado, literalmente matar. En ese sentido, note la cereza de este triste pastel, de este desagradable pastel. La artimaña de la comparecencia simulada. Dice el versículo 15, ahora pues vosotros, ¿no es cierto?, estos hombres, más de 40 que han ido ante las autoridades, ante el concilio, recuerdan a los principales sacerdotes y ancianos, no se inmutaron, fueron abiertos y descaradamente. Recuerdan que dijimos que necesitaba, ¿no es cierto?, el concurso consentido. Aquí está. Ahora pues han ido a ellos, vosotros, versículo 15, con el concilio, requerir al tribuno, le está indicando cómo tenían que actuar, requerir al tribuno que le traiga a Pablo mañana ante vosotros. Y dice el relato, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, de Pablo. Y nosotros, dicen estos 40, estaremos listos para matarle antes que llegue. Cosa seria. ¿Qué vemos aquí? Para completar esta malhadad, esta miserable maquinación, motivaron a una reunión mentirosa. Note, qué cosa más terrible. ¿Qué cosa más terrible va a promover Satanás usando a estas personas sin escrúpulos y al mismo tiempo religiosas? Sí, y ahí está. Llámele como que más bien queremos requerirle alguna cosa más cierta. Es terrible. ¿Le suena? Lo que estamos describiendo no es solo una de las maquinaciones usuales que hace Satanás. ¿Le suena? Estamos reeditando lo que ocurriese con el Señor Jesús. A él le tocó padecer similar. Y a sus seguidores, a los discípulos, a los apóstoles no les tocaría menos. Estas terribles maquinaciones, complot espiritual. ¿No es cierto? Que le traigan como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. ¡Wow! ¡Qué terrible! Hasta ahora usted habrá notado, no hay, en este párrafo, felizmente no es toda la Biblia, no hay una noticia positiva, no hay algo positivo. Pero déjeme decirle, no termina la historia aquí. ¡Qué tremendo! ¿No? Cosas tan terribles. Lo que tenemos que preguntarle, y con eso quiero animarle a que nos siga en el siguiente estudio. Lo interesante será ver qué haga Dios. ¿Y dónde está Dios? Como preguntábamos en un estudio anterior, ¿no? ¿Recuerdan el pasaje anterior? ¿Dónde está Dios en las dificultades? ¿Cómo obra Dios en las dificultades? Aquí está una más. Como diría un famoso creyente de la historia, será interesante ver lo que haga Dios, ver la sabiduría del Señor, porque en esto no está en duda el poder, el todopoder, la omnipotencia del Señor, no cabe duda, sino lo que queremos ver es su sabiduría. Entiéndase cómo va a orar en medio de eso. Recuerdan, ya lo hemos visto, lo podemos anticipar. El tribuno que era el enemigo, más tarde el tribuno lo protege. Note, increíble, ¿ha notado? No sería la primera vez. Y donde está ahí un fino sentido del humor de Dios. Ese es Dios, que puede hacer, que puede cambiar, transformar cualquier dificultad en una oportunidad, que puede transformar la mayor adversidad en una verdadera oportunidad o facilidad. Eso solo lo puede hacer Dios. ¿Para quienes, como dijo Pablo en Romanos? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cómo obrar en medio de todo esto? Está todo complotado, confabulado, conjurado, todo. Qué terrible. ¿Cómo se puede hacer? Humanamente no habría salida. Sin embargo, ahí está el Señor. Vamos a ver qué va a hacer el Señor, y eso es siempre la expectativa. Como dice uno de los salmos, cuya letra es la letra del himno nacional de Israel, lo que es nuestro Salmo 121, mi socorro viene de Jehová. Cuando miro hacia adelante y veo que no hay salida, miro atrás, a los costados y no hay salida, falta mirar arriba. Mi socorro viene de Jehová. Así que le animo desde ya. Acompáñenos en el siguiente estudio. Desde ya no pierda la esperanza.
No mire a los costados, mire siempre arriba. Si usted está en este instante, es un oyente que está en cama, le recuerdo que estar en cama es el mejor momento para mirar al cielo. Si usted está en este momento en un pozo cual oscuro, cual de soledad, en un pozo de desesperación, como diría el salmista, de depresión, de profunda desánimo, le recuerdo, mi socorro viene de Jehová. Si usted está mirando este año y diciendo, va a ser igual o peor que el 2021, le recuerdo que mi socorro no viene de la vacuna. Mi socorro viene de Jehová. Recuerda, contagiando a Cristo, inyectando no un virus ni una vacuna, inyectando vida. Así que vamos a ver qué va a hacer Dios. Acompáñenos en el siguiente estudio y si usted le animo a que vaya adelantando en esto, no hablemos de spoiler, claro, vaya leyendo la escritura y en Hechos va a ver. Y vamos a ver cómo Dios es capaz de obrar. Es más, sabedor de eso diríamos, wow, que Dios, que en su sabiduría, Él usa estas circunstancias, Él obra, para que nadie diga que porque una cosa es evitar, otra es usar estas circunstancias. Así que esto sí es la lección, ¿no es cierto? Aquí están las cosas a que va a apelar el adversario, ya la sabemos, ya estamos avisados, pero no está terminada la historia, todavía hay más que decir. Donde hay desánimo, Dios es el que puede poner esperanza y un cambio. Ponga su confianza, recuerde, en Jehová, nuestro socorro viene de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos muestra ciertamente la seriedad, la maldad del enemigo de Satanás, y cómo no escatima en estas artimañas y maquinaciones de complots, conjuras, bajo maldición, de la mentira, el engaño, la simulación. Sabemos de eso, Señor. Que eso nos ayude a no estar tan decepcionados ni sorprendidos, sino por el contrario, para ver cómo tú vas a obrar en esas circunstancias. Gracias que no somos parte de ello, por el contrario, estamos puestos a veces en circunstancias parecidas o similares para reflejar tu luz. Gracias porque tú eres el Dios de toda esperanza. Tú eres el Dios que todas las promesas son sí y amén. Y gracias, Señor, una vez más por el año que terminamos y este que estamos iniciando. Y sé propicio a cada uno de los oyentes, a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.